cuando vos estudias los periodos desinflacionarios exitosos, es decir, lo que lograron destruir la inflación, es muy raro alguno que haya sido súper rápido y que en 3 años, por ejemplo, elimine la inflación, sino que duran casi una década y la parte difícil, si se quiere, es bajar del 20%, o sea, estamos entrando en la parte difícil, si querés, y para ver si a la gente le está molestando esto, como tal vez ustedes lo han dicho más temprano, desde mayo hasta acá la inflación mensual fue subiendo. Yo entiendo que a todos nos molesta que los precios suban, pero me parece que ya no es lo primero que nos duele, ¿no es cierto? Sino el clamor popular sería más grande ante 9 meses de inflación que sube muy poquito, ¿no es cierto? Entonces, me parece que la principal preocupación hoy es otra, y también tengo que decir, por lo menos desde mi visión, que el sendero decreciente de largo plazo va a seguir. Es decir, 2025 cerró en un 31% anual, el gobierno dice que 2026 va a cerrar en un 10% anual, de 31 a 10, para mí me parece muy exagerado, pero de 31 a 20, si querés, va a seguir siendo una baja, y eso es lo que, por ejemplo, pienso yo y piensa oficialmente la mayoría, cuando uno estudia, releva, la mayoría de las consultoras, ven todavía una tendencia decreciente de la inflación, pero ya no es que baja de 6 mensual a 3, sino que tal vez empiece a bajar a 2,5, 2,2, 1,8, ¿no es cierto? A partir de marzo en adelante, por ejemplo. Entonces, ¿es preocupante? Bueno, siempre nos preocupa. Creo, sin embargo, que la tarea de fondo se sigue haciendo. ¿Cuál es la tarea de fondo? Esta de no gastar de más desde el Estado y, por lo tanto, no financiar los gastos con emisión monetaria. Sin embargo, hay otras razones que van a seguir haciendo que haya algo de inflación. Por ejemplo, sí, el gobierno tiene que comprar dólares, ellos lo han anunciado, y ¿cómo se compra dólares? Bueno, algo se emite, entonces el gobierno algo sí va a estar imprimiendo, solo que dice: yo imprimo ahora solo lo que va de la mano de la actividad económica. Si la actividad crece, yo emito un poquito. Otra razón, por ejemplo, el cepo se sacó, pero no del todo. Cuando se saque del todo, tal vez haya un poquito más de presión, un poquito más sobre el dólar, por ejemplo. Y luego tenés que parte del proceso inflacionario se debe a los ajustes sobre meses pasados. Cuando te renuevan el alquiler, por ejemplo, no es por la inflación futura, sino por la inflación acumulada pasada. Entonces, si vos hoy el proceso desinflacionario va funcionando, pero tenés una inflación acumulada, hoy hay un salto, ¿no es cierto?, en tu contrato de alquiler de tu claro, departamento, cochera, etc. Y por último, si ya un poco, tenés que el salario había caído muy fuerte, entonces permitime que desarme la inflación solo en dos grandes grupos. Sí. Los bienes, es decir, ropa, por ejemplo, y los servicios, que tienen que ver, en servicios tenemos los servicios públicos y también los servicios, es decir, todo trabajo que tiene que ver con la mano de obra, sí, que tiene mucho que ver con el aporte de las personas, ¿no es cierto? En bienes, la ropa, por ejemplo, sigue cayendo de precio algunos meses. ¿Por qué? El gobierno abre la frontera, ¿no es cierto? Llega ropa de Vietnam. Entonces, el que vende ropa acá no puede subir el precio porque tiene esa competencia. Claro. Sin embargo, en el mercado laboral no hay una competencia de que importo chinos que vienen a trabajar barato. Trabajamos los argentinos y el salario había caído mucho. Entonces está tratando de recuperarse y a medida que trata de recuperarse, pelea con los precios. No te voy a decir que le va ganando a los precios, sí, pero es como que se retroalimentan, ¿no es cierto? Entonces aquello que tiene más de servicios, en el año pasado subió mucho más que los bienes. Entonces esos son los drivers, claro, que hacen que no sea que mañana va a terminar la inflación. Y por último, si querés, este dato que vimos ayer, que fue 2,9, no sé si ya lo habrán contado, sí, sí, tuvo una sorpresa. Mucho de alimentos. Todo el alimento fue casi lo que menos subió el año pasado. Lo que menos subió. No es un servicio, está en la parte de bienes, ¿no es cierto? Bueno, alimentos subió 4,7, creo, este mes. Entonces, tiene una componente estacional de alimentos, si querés, que especialmente parece relacionado con la carne, muy fuerte, que también explicó, si querés, este resultado de enero. Pablo. Resumo, es verdad que el proceso no está siendo perfecto, pero es natural y yo creo que de largo plazo va a seguir bajando, pero hay otras cosas más importantes como generar trabajo.
Sí. Pablo, Perdón. ¿cómo estás? Alba te saluda. ¿Qué tal? Este dato de la inflación se ha visto envuelto quizás en una cuestión política con la renuncia de Marco Lavagna al instituto, al INDEC, porque se iba a aplicar un nuevo sistema. Este dato del 2,9%, teniendo en cuenta que a veces la percepción que tiene la gente en la calle de los precios, ¿es real o habría que tener en cuenta esto que ha pasado con el INDEC y de la imposibilidad de aplicar un nuevo método para medir la inflación? Bien, hay dos cosas. Una, sí, siempre o por lo general cuando hay inflación, todos sentimos que es un poco más fuerte que la que vemos en los índices porque tendemos, una de las razones puede ser que tendemos a acordarnos de los 2 o 3 gastos más importantes que han subido, como por ejemplo si en marzo sube la matrícula de los chicos en el colegio, vamos a decir, la inflación se fue por las nubes, pero acuérdate que la canasta que se mide es una canasta promedio del consumo de muchos meses de una familia tipo, entonces es muy difícil que agarre exactamente que con miles de productos, entonces que vos logres sentirte representado en el promedio. Ese índice es un indicador para sentir cómo va la cosa. Ahora, decenas de consultoras miden la inflación, incluso diariamente, por internet, y a todas les daba parecido, de hecho, muchas habían pronosticado el 2,9 que le dio a INDEC. Entonces yo digo, el índice es creíble, no quiere decir que todos nos vayamos a sentir identificados, sino más bien nos ayuda a entender. Ustedes lo han dicho, hace 9 meses que el índice sube, es decir, que tan bien no vamos. Ahora yo les digo, la experiencia muestra que eso es un poco normal, que no hay que desesperarse, que el camino más o menos sigue de la desinflación. Pero el índice es un indicador general. Ahora permíteme que vaya con Lavagna. Marco Lavagna renunció, el director del INDEC, que no era para nada del equipo de Milei, pero que ambas partes, opositores y oficialistas, venían dentro de todo conforme con su trabajo. Renuncia simplemente porque se había comprometido a presentar un nuevo índice que tenía más de servicios que antes. ¿Se acuerdan? Todo lo que les expliqué recién, Sí. de que hay 2 factores, 2 grandes partes. El nuevo índice más actualizado, con una canasta más actualizada, iba a tener más de servicios y por lo tanto se esperaba que en general vaya a ir dando más que el índice viejo. Entonces el gobierno le dijo, no, no lo vas a publicar todavía. Por supuesto, se sintió ofendido o no respaldado y se fue. Ahora, déjenme que les cuente algo. Muchas consultoras midieron este nuevo índice para este mes de enero y les da para enero 2,7. No 2,9, les da menor todavía que lo que dio INDEC. ¿Por qué? Porque como les conté, el nuevo índice hubiese tenido más de servicios, que es lo que naturalmente viene subiendo más. Y este mes, ¿cuál fue lo que subió mucho? Les dije, Alimentos. alimentos. Y alimento era un bien. Entonces, ¿qué pasó? Este mes, casualmente, el indicador viejo dio más, digamos, que el nuevo, porque hubo un salto en los alimentos en enero. Entonces, a ver, ¿el índice miente? Yo creo que no. ¿Me gustaría que pongamos el índice más actualizado? Sí, porque toda cosa que me refleje mejor la realidad es bueno y ayuda a estudiar mejor la realidad, a que hablemos con mayor propiedad, que si ese índice da más a la mayoría de las meses, y bueno, mejor para entender cómo va la evolución salarial, y además, Pablo, porque todo índice más real ayuda a creer en el país, sí. Pablo, vos hablabas hace un ratito, todo esto tiene que ir de la mano de la generación de empleo. ¿Va el gobierno en esa línea? Porque uno lee los títulos todos los días y son cierres, suspensiones, no solo en un rubro puntual como el textil, que viene siendo muy golpeado, sino también, por ejemplo, el tema frigoríficos. Digo, ¿el gobierno va en esa línea de la generación de empleo, de recuperar la actividad económica, o vos crees que ahí hay otro problema? Mira, el modelo que plantea el gobierno es un modelo distinto al que tuvo la Argentina en las últimas décadas. Entonces, todo cambio va a generar un acomodamiento. ¿Qué les quiero decir? Ahí lo digo hace 2 años. Aquellos que están en los sectores que van a competir con el producto extranjero, sí o sí tienen que cambiar. Y si no logran eficientizarse, lamentablemente hay que saber que están en jaque, como por ejemplo el sector textil, el que produce aquí. El que importa puede importar esa ropa más barata y abrir otro negocio en el centro y revenderla, pero ahora si vos producías, tenés que decir, ¿por qué me van a comprar a mí si desde Vietnam viene la ropa más barata? Porque soy como los de Italia, del norte de Italia, y le pongo un diseño especial, puede ser. Ahora, si no me reconvierto, esos sectores, lamentablemente, en este modelo económico, que el gobierno dice, necesitamos ser más eficientes, más modernos, ese sector
que estuvo protegido durante casi 100 años no entra. Y es natural si queremos, digamos, aprovechar los beneficios que nos da el mundo, donde la ropa es más barata, donde los autos son más baratos. Entonces, eso es esencial para que todos, digamos, coman y vivan más barato. Ahora, el problema es esos puestos de trabajo, ¿a dónde se van si algunos cierran? Y para que la economía sea dinámica y esos puestos de trabajo puedan entrar en otros sectores más rápidamente, ahí es cuando viene la importancia, por ejemplo, de la reforma laboral, que ustedes hablaban hace un rato, que yo entiendo que algunos se puedan sentir atacados, pero para mí es parte del camino necesario para que se generen más puestos de trabajo. Podemos tal vez tratar de hablar de algunos puntos específicos, pero les quiero contar en un minuto algunos números sí, dale, muy dale. grandes. Breve, dale. En los últimos, gracias por el tiempo, Dale, dale. breve. En los últimos 15 años, 3 millones de personas nuevas entraron a la población laboral. Sí. Entonces, 3 millones de argentinos quieren trabajar en los últimos 15 años. Solo 150.000 de esos consiguieron un puesto en un trabajo asalariado formal, o sea, de calidad. Entonces, de 3 millones, 150.000. O sea que, a ver, esta ley que tenemos hoy, de los 3 millones, ayuda a 150.000. 1 millón de esos se fueron al Estado y 1 millón son cuenta propista. O sea, monotributistas que pueden ser trabajando en pedidos ya, pueden poner una canchita de fútbol, pueden ser contadores, pero son kiosquitos. Entonces, generalmente son pequeños empleos, empresitas de pequeñas, muy chiquitas, que no generan tanta productividad. O sea, al final, si de 3 millones, 150.000 están siendo solo ayudados por esta ley, está ayudando a menos de la mitad de la gente. De 20 millones de trabajadores argentinos, menos de 10 están hoy amparados por la ley, incluso contando el empleo público. Entonces, ¿qué te quiero decir? Hoy la ley, en el fondo hay más gente que no tiene ningún derecho, porque está en el sector informal o cuenta propista. Entonces, ¿estamos defendiendo a alguien o estamos, digamos, protegiendo a los que ya están adentro y dejando afuera a los demás? Entonces, la idea de la ley es, bajemos un poquito las pretensiones, pero generemos más trabajo real, formal y de alta calidad, para que sean más los que puedan disfrutar de los beneficios de los derechos laborales y el que quiere generar trabajo se anime a hacer.